Revelado, tras 30 años de sacrificio, compré en secreto una casa y lo que encontré fue increíble. Antonio despertó ese día con una mezcla de emociones que le apretaban el pecho. A sus 50 años, la lucha diaria en su tianguis se sentía repetitiva, como si el tiempo se estuviera burlando de él. Pero todo cambió cuando, durante su caminata matutina, se topó con una antigua casa en ruinas, solitaria y cubierta de maleza, en medio del bullicio de su vibrante barrio. Aquella estructura traía consigo recuerdos, sueños olvidados y, lo más importante, un destello de esperanza. Al mirarla, Antonio sintió como si su corazón latiera más fuerte. La casa le susurraba promesas de un futuro diferente, un refugio donde su familia pudiera volver a unirse, a encontrar lo que había perdido. Sin pensarlo dos veces, decidió comprarla en secreto, soñando con cómo transformarla en el hogar cálido que había imaginado junto a su difunta esposa, pero los días de remodelación se convirtieron en algo más que ladrillos y pintura. Al abrir viejas cajas en el ático, comenzó a descubrir cartas, fotografías y objetos de una familia que había vivido allí antes. Historias de injusticias, sacrificios y luchas llenaron su mente y su corazón. Cada carta revelaba una chispa de tristeza, pero también una llama de valentía y resistencia que resonaba en sus propias experiencias. La emoción le explotaba en el pecho. Podría él también luchar por su familia, por sus sueños. Con cada paso que daba, se sentía dividido. Sus dos hijos amenazaban con dejar de lado sus estudios, desilusionados por el ambiente que los rodeaba en el barrio. Las miradas despectivas de la comunidad pesaban sobre él, los murmullos se convertían en ecos de duda. Mientras leía las cartas de la casa, sus propias inseguridades empezaron a cuestionar su camino. Aquella búsqueda de un futuro mejor por su familia, era realmente viable en un lugar donde cada día parecía ser una lucha más. En una reunión comunitaria, el clima se volvió tenso. Antonio, armado de su determinación y sueños, se enfrentó a un grupo de vecinos que lo miraban con desdén. «Ustedes no saben qué es luchar», exclamó una voz entre la multitud, y el corazón de Antonio se hundió. Pero en ese momento, un extraño giro se presentó. Algunos vecinos comenzaron a murmurar palabras de apoyo. Algo en su lucha resonó profundamente en ellos. ¿Podía su pasión por salir adelante encender esperanzas en los corazones de aquellos que lo rodeaban? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Antonio regresaba a la casa, las cartas seguían gritando secretos y promesas de lo que podía ser. Se enfrentó a una pregunta desgarradora: ¿sería capaz de convertir aquella ruina en su hogar y, a su vez, cambiar la percepción de su comunidad sobre la lucha y el valor de la unidad familiar? Cuando tocó el suelo polvoriento del ático, un descubrimiento inesperado lo llevó a cuestionar su realidad, no solo del hogar, sino de toda su familia. ¿Qué historia de vida podría transformar todo en algo asombroso? El futuro lo aguardaba, y la aventura apenas comenzaba. Antonio no pudo quitarse de la cabeza la inquietante pregunta que lo atormentaba. Mientras pasaba sus dedos por las cajas polvorientas del ático, se sintió abrumado por una combinación de emoción y temor. ¿Qué más había allí que podía cambiar su vida? Decidido a seguir explorando, empezó a abrir los objetos uno por uno. Primero, una caja repleta de fotografías antiguas le habló de risas y buenos momentos. Una familia sonriente posaba frente a esa misma casa, sus caras iluminadas por la luz del sol. Los niños, ahora adultos, parecían felices. Mirando sus rostros, sintió un golpe de nostalgia que lo llevó a recordar a sus propios hijos, risas perdidas en el olvido, y se preguntó si alguna vez podrían recuperar la alegría que alguna vez compartieron. Siguió con un viejo diario, desgastado por el tiempo y lleno de anotaciones. Las páginas estaban llenas de relatos sobre la lucha diaria de la familia que una vez habitó esa casa. Frases como «la esperanza es lo último que se pierde», se repetían una y otra vez. Aquellas letras resonaban en su interior, despertando en él una determinación ardiente. La historia de quien vivió allí antes que él parecía un espejo reflejando su propia lucha. Tenía que hacerlo por ellos, por sus hijos, por la memoria de su esposa. Cada objeto encontrado se volvía una pieza del rompecabezas emocional que necesitaba encajar. Sin embargo,
también se sentía más pesado por la responsabilidad que se asomaba ante él. Había un aire a cambio, un giro inesperado que, aunque aterrador, también ofrecía una chispa de esperanza. Un día mientras limpiaba el jardín, su hijo mayor, Leo, se asomó. Antonio no se había percatado de su presencia y fue el sonido de la tierra removida lo que rompió su concentración. ¿Qué haces, papá?, preguntó Leo con curiosidad, y Antonio se dio cuenta de que los ojos de su hijo brillaban con un atisbo de esperanza que había creído perdido. Estoy convirtiendo esta casa en nuestro hogar, Leo, confesó Antonio, casi en un susurro. Quiero que volvamos a ser una familia. Leo se acercó, mirando el lugar que había estado sumido en el polvo y en la tristeza. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Todos dicen que estamos luchando contra lo imposible. Antonio sintió que el aliento se le escapaba. Las palabras de su hijo eran un reflejo de todos los temores que había cargado. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más hermosos. Debemos creer en nuestro esfuerzo, dijo, intentando transmitir optimismo y fuerza. Leo lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo, y eso hizo que Antonio se sintiera más fuerte. Tenía que compartir la historia que había encontrado, no solo para inspirarse a sí mismo, sino también para infundir en sus hijos la fe que ellos parecían haber perdido. Esa noche, mientras buscaba la manera de reunir a su familia por primera vez en meses, un pensamiento penetrante lo detuvo en seco. ¿Qué pasaría si esa casa no solo fuera un refugio, sino un punto de partida para algo mayor? ¿Podría esa comunidad que una vez lo miró con desdén, ahora estar dispuesta a apoyarlos? Mientras la oscuridad envolvía la casa, un destello de idea iluminó su mente. Justo allí, en ese ático lleno de historias, había más que solo recuerdos olvidados, había un legado por construir. La casa, pensó, podía ser el catalizador de una revuelta comunitaria, una oportunidad para inspirar a su barrio a soñar nuevamente. Con un nuevo apretar en su pecho, Antonio supo que todo esto apenas comenzaba. Estaba listo para sacar el legendario poder de sus hallazgos, y en ese instante, decidió que era momento de dar un paso adelante. Tal vez, su invención de hacer una reunión comunitaria abierta, donde compartiera sus hallazgos, sería la chispa de cambio que todos necesitaban. Pero antes de hacerlo, había un último misterio que desearía resolver. Algún objeto especial enterrado en el fondo de una de esas cajas podría tener la clave para cambiarlo todo. Con determinación, se dirigió nuevamente al ático, su corazón latiendo con emoción y expectativa. ¿Qué nuevos secretos desvelaría aquella casa en ruinas que prometía transformarlo todo? Antonio subió al ático con pasos firmes, el eco de sus zapatillas resonaba en el silencio. El aire estaba impregnado del aroma a madera vieja y polvo, cada respiración traía consigo la memoria de los que habían pasado por allí. Con el diario en la mano, abrió la última caja que no había inspeccionado. Sus dedos temblorosos se movieron entre los objetos, sintiendo que cada uno le susurraba historias no contadas. De repente, sus manos se topan con algo frío y metálico. Lo sacó con cuidado, era un medallón de plata, brillantemente pulido a pesar de los años. Antonio lo sostenía casi con reverencia, reconociendo que no era solo un objeto, era una conexión tangible con el pasado. Sin pensarlo dos veces, lo abrió. Dentro, una pequeña foto desgastada de una mujer sonriendo lo miraba fijamente. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién era ella? ¿Una antigua habitante de la casa? Mientras examinaba la imagen, sentía que las paredes del ático cobraban vida. Imágenes de familias, risas, lágrimas y promesas rotas se mezclaban en su mente. La mujer del medallón no era solo una desconocida, parecía representar todas las esperanzas y sueños que habían habitado en ese lugar. Un torrente de emociones le llenó el pecho, y una pregunta volvió a surgir: ¿qué la había llevado a ese espacio, ese mismo hogar que ahora era suyo? Se sentó en el suelo polvoriento, el medallón entre sus manos, y empezó a recordar. Recordó las largas noches en que había soñado con construir algo mejor para sus hijos. En ese instante de conexión, la historia del medallón se entrelazaba con la suya, llenándolo de una nueva perspectiva. ¿Acaso todos ellos, incluidos él y sus hijos, eran parte de una narración mayor que trascendía generaciones? Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo oscuro, Antonio decidió que la próxima reunión que planeaba no solo sería sobre compartir sus hallazgos, sino también sobre recuperar la identidad de aquellos que habían amado y luchado en esa casa. Podría invitar a la comunidad a unirse, a recordar a aquellos que habían pasado, o quizás, a descubrir juntos quiénes eran en realidad.
Pero antes de seguir adelante, necesitaba más información sobre la mujer del medallón. Sintió que el deseo de desvelar su historia lo guiaba, así como guiaba a sus hijos para encontrar de nuevo la esperanza. Con cada respuesta, cada hallazgo, se sentía más capaz de enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. La mañana siguiente estaba llena de anticipación. Sin embargo, un golpe de realidad lo esperaba en la puerta. Un hombre del barrio, la comunidad que tanto deseaba unir, llevaba en su rostro una expresión de desconfianza. «Antonio, ¿qué estás planeando? La gente sonará alarmas si comienzas a oír viejos relatos. Muchos han querido olvidar». La advertencia retumbó en su mente. ¿Podría su sueño de revitalizar la comunidad enfrentarse con lo que los otros temían recordar? El peso del medallón parecía ahora estar en sus manos. Había tanto en juego, tanto que explorar y desvelar. «No podemos olvidar el pasado si queremos sanar, o encontrar un futuro mejor», murmuró Antonio, sintiendo la presión crecer. Con ese pensamiento, salió de su casa dispuesto a enfrentarlo todo. Los rostros de su familia y los recuerdos de aquellos que alguna vez vivieron allí lo empujaban hacia adelante, pero en su interior, una pregunta persistía: ¿sería capaz de superar el temor colectivo y unir a su comunidad en un propósito común? Mientras caminaba, el viento acariciaba su rostro. Antonio podía sentir que el cambio estaba cerca, pero en el horizonte se avecinaba una tormenta de conflictos. La historia de su vida como padre y hombre de comunidad apenas comenzaba, y el medallón en su mano era solo el principio. ¿Lograría Antonio abrir los corazones de su barrio y encontrar la verdad detrás de tantos secretos? Antonio avanzaba por las calles empedradas del barrio, un aire de determinación lo envolvía. Cada paso resonaba en su mente, como un eco de esperanza y riesgo. Sabía que la reunión convocada despertaría sentimientos encontrados, pero no podía dejar que el miedo de otros lo detuviera. Al llegar a la plaza, la brisa suave traía consigo murmullos de los vecinos. Algunos miraban con curiosidad, otros con recelo. Los rostros marcados por el tiempo, las arrugas de preocupaciones pasadas y esperanzas aún no realizadas se entrelazaban en ese pequeño espacio. Antonio se detuvo en el centro, sintiendo que el medallón en su bolsillo latía junto a su corazón. «Gracias por venir», comenzó, su voz resonando en el bullicio. La gente se detuvo para escucharlo, aunque algunos permanecían con cruzados los brazos, mostrando su desconfianza. «Hoy, quiero compartir con ustedes algo muy especial», sacó el medallón y lo sostuvo frente a ellos, haciendo que la luz del sol brillara sobre su plata. Un par de viejos miraron con asombro. La figura en la imagen se reflejaba en sus miradas, como un recuerdo oculto, como si esa mujer fuera parte de sus vidas y no de la historia olvidada de la casa. «Ella es memoria, es amor», continuaba Antonio mientras sus palabras llenaban el aire de nostalgia. «Pero también representa una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para reconectar con nuestros propios recuerdos». Sus palabras empezaron a calar en unos pocos corazones, pero otros permanecían en silencio, con expresiones sombrías. La mujer del medallón comenzó a resonar entre ellos, y así, la historia de su legado se transformaba en colectivo. Una mujer mayor, de cabello canoso y ojos sabios, dio un paso al frente. Su voz, tierna pero firme, rompió la tensión del momento. «Mi madre conoció a esa mujer», dijo. «Éramos muy jóvenes por aquel entonces, pero ella siempre traía risas a la casa». «¿Por qué ahora? ¿Por qué quieres recordar lo que algunos de nosotros preferimos olvidar?». Antonio sintió el peso de la pregunta. No era solo la historia de un medallón, sino el reflejo de un pasado que muchos habían enterrado. «Quiero que esa historia nos una, no que nos divida», respondió con convicción. «Entender lo que vivimos nos permitirá crear un futuro diferente para nuestros hijos». El murmullo en la plaza iba creciendo. Algunos se acercaban, mientras que otros retrocedían, atrapados entre el deseo de recordar y el temor de lo que podrían descubrir. Antonio se sintió como un puente entre esos dos mundos. Mientras la conversación avanzaba, un joven se acercó. Su mirada ardía con pasión y desconfianza. «¿Y si lo que encontramos no trae paz, sino más división? ¿Qué pasa entonces, Antonio? Es un riesgo que estás dispuesto a correr». Sus palabras retumbaron en la multitud. El agitado murmullo creció, pero Antonio no podía escapar de su propia verdad. El verdadero riesgo, amigos, es seguir en la sombra, sin conocer nuestras raíces. Necesitamos enfrentar lo que somos para sanar», dijo, sintiendo la fuerza del medallón en su bolsillo. El tiempo pasó, las sombras comenzaron a alargarse y el sol se estaba ocultando en el horizonte,
teñido de tonos naranjas y violetas. Antonio sabía que había sembrado una pequeña chispa de esperanza en sus corazones, pero aún había mucho más por hacer. Sería suficiente para unir a la comunidad y enfrentar los secretos que habían estado guardados por tanto tiempo. Mientras los murmullos continuaban, una voz llegó del fondo, un hombre que todos conocían: no olvidemos lo que nos hizo dividirnos. ¿Y si hay cosas que deberían permanecer en el olvido? Antonio sintió que la marea de incertidumbre aumentaba. La historia del medallón no solo revelaría conexiones, sino que también podría desenterrar viejos rencores. La verdad, a veces, no es un camino fácil, y en ese instante, comprendió que cada paso lo llevaba a un nuevo desafío, uno en el que el futuro de su comunidad y su propia sanación estaban en juego. Con una mezcla de miedo y valentía, la pregunta se dibujó en su mente: ¿estaría preparado para enfrentar las verdades que el pasado traería a la luz? La reunión había comenzado, pero en su interior, un cambio profundo estaba por asomarse. Nadie sabía aún el impacto que todo esto tendría, pero el eco de sus decisiones resonaría mucho más allá de esa plaza. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La plaza, que un momento había parecido un lugar de esperanza, ahora se sentía como un campo de batalla donde cada palabra podría convertirse en un arma. Las miradas se entrelazaban, y el silencio se volvió denso, casi palpable. Él sabía que el miedo a revivir lo sepultado podía ser más fuerte que la necesidad de avanzar. La mujer de cabello canoso lo miraba con una mezcla de reproche y anhelo. La complicidad que un día había existido entre las personas ya estaba dañada por las cicatrices de épocas pasadas. No podía culparlos. Él mismo había regresado a este barrio con un peso en su corazón. En su mente, las imágenes de su infancia eran dulces, pero la realidad de los adultos que habían sido esos niños podía ser amarga. No vengo a traicionar sus recuerdos, vengo a iluminarlos, se defendió. Su voz resonó clara, a pesar de que la inseguridad lo acechaba. Pero el hombre del fondo continuaba insistiendo, sus palabras envolvían la plaza como un torbellino. No puedes cambiar el pasado. A veces es mejor dejarlo en el olvido, dijo el hombre. Las arrugas en su rostro contaban historias de desilusión. El joven que había cuestionado a Antonio se atrevió a dar un paso adelante. Sus ojos ardían como brasas, reflejando su lucha interna entre el pasado y el presente. El pasado es parte de nosotros. No podemos seguir huyendo de él. Debemos enfrentarlo y, si hay sombras, sacar a la luz lo que hay oculto. Un murmullo de aprobación se extendió en la multitud, como un eco de antiguas promesas de conexión. Antonio sentía la energía vibrante en el aire, como un impulso colectivo decidido a dar el paso hacia adelante. Pero también había desconfianza, y la lucha interna entre recordar y olvidar continuaba. Entendemos tus intenciones, Antonio, pero, la madre de la mujer que había conocido a la amiga del medallón intervino. Nuestras historias están llenas de secretos y no todos están listos para revelarlos. La voz de la mujer mayor resonó con una tristeza profunda, como si sus palabras buscaran construir puentes, pero también reconocieran el riesgo que implicaban. Antonio respiró hondo, su corazón latiendo en un ritmo frenético. Este era el momento que había esperado, pero también temido. Quizás no todos están listos, pero espero que podamos encontrar un camino que nos permita decidir juntos. Dijo, su voz se envolvía en la vulnerabilidad. A veces, el dolor más grande proviene de no enfrentarlo. Hubo un silencio incómodo en la plaza. Las miradas se buscaban, cada una reflejando una historia diferente. Antonio se dio cuenta de que, aunque el camino sería complicado, la semilla de la reconciliación podía germinar si todos estaban dispuestos a cultivar la tierra. Un niño, que hasta ese momento había estado en el fondo jugando con una piedra, se acercó de repente con los ojos brillantes. ¿Y si la mujer del medallón tenía un secreto que puede ayudarnos?, preguntó con inocencia, su voz clara como el agua. Esa simple pregunta despertó en Antonio una reflexión profunda. ¿Y si la clave para comprender lo que había pasado podía militarnos hacia un futuro más brillante? Sin embargo, sabía que, a medida que se adentraba más en esa historia, debía estar preparado para enfrentar lo que sería revelado. Y justo cuando estaba a punto de compartir su propia historia sobre el medallón, un grito desgarrador salió de la multitud, un eco de miedo que recorrió la plaza. «Cuidado, Antonio», gritó el joven con rabia. «Él no es lo que parece». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una sombra que amenazaba con oscurecer todo el esfuerzo por unir a la comunidad. Antonio sintió su pulso acelerarse al máximo, los rostros a su alrededor se tornaron serios. ¿Quién era ese él?
El peso de la incertidumbre se hizo patente. La reunión se transformó en un mar de inquietud, y las preguntas quedaron suspendidas en el aire. En un segundo, todo lo que había estado construyendo podía desmoronarse. ¿Cuál sería el siguiente paso que cambiaría el rumbo de su lucha? Antonio sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Las miradas de la multitud se centraron en él, con esa mezcla de curiosidad y temor que le resultaba abrumadora. ¿Qué había desencadenado aquella reacción? Se giró lentamente hacia la dirección de la advertencia, cada paso una batalla contra su propio miedo. En el fondo de la plaza, un hombre de pie mantenía una postura desafiante. Era alto, de cabello oscuro y una mirada que parecía atravesar a Antonio con desdén. Sintiéndose expuesto bajo esa mirada, Antonio sintió que las palabras se le cortaban. ¿Quién te crees?, dijo el hombre, su voz grave resonando en el silencio. ¿Qué sabes de nosotros? Solo has vuelto para revivir viejos fantasmas. ¿No? Empezó a decir Antonio, pero su voz se apagó. La verdad era que, a pesar de sus intenciones, había más dudas que certezas en su corazón. La mujer de cabello canoso se acercó, su rostro marcado por la preocupación. A su lado, el joven que había apoyado a Antonio con su argumento anterior parecía en pie de guerra, como si estuviera dispuesto a protegerlo de esa amenaza. Ese hombre, susurró ella. Siempre ha estado aquí, aferrado a su propio dolor. No quiere que nadie más sufra. Antonio sintió una conexión instantánea con cada miembro de la multitud. Eran como una familia, unida por cicatrices invisibles, pero profundamente arraigadas. La historia de sus vidas se tejía en un tapiz que Antonio no podía ignorar. ¿Sería capaz de deshacer los nudos que atormentaban a todos, o se iría derrotado por el miedo? Lo que hemos vivido no es un secreto, dijo, queriendo infundir confianza. Pero no podemos avanzar si permanecemos prisioneros de nuestro propio pasado. Necesitamos liberar ese peso. Un murmullo de incertidumbre se alzó por la plaza. Algunas personas asentían lentamente, mientras que otras miraban con desconfianza. El hombre desafiante no parecía convencido, y su gesto feroz no era más que una sombra sobre la esperanza que Antonio quería encender. Pero, Antonio, dijo el joven, ¿y si no todos están listos para esa verdad? ¿Y si hay cosas que algunos simplemente no pueden soportar escuchar? Una pregunta que lo sacudió. El entrelazamiento de su vida con la historia del barrio encendió un fuego en su interior. Si hay secretos que duelen, es hora de cargarlos juntos, respondió, decidido. Todos tenemos sombras, pero no debemos dejar que nos devoren. Antonio miró a su alrededor, sentía como los corazones de los presentes palpitaban al unísono. Esa fue la invocación de un nuevo comienzo. De pronto, el hombre desafiante dio un paso al frente, acercándose más de lo que Antonio había previsto. Sus ojos estaban ardiendo, y en su mano sostenía un objeto brillante a la luz del sol. Era un medallón similar al que él había visto antes. ¿Era posible? ¿De qué hablas de sombras y secretos?, dijo, levantando el medallón. Este objeto es parte de nuestro legado, pero tú no has vivido lo que nosotros. ¿Qué sabes de su verdadero peso? La multitud contuvo el aliento. Antonio sintió como un nudo se formaba en su garganta. ¿Este medallón guardaba el secreto que había estado buscando? El joven que había condenado a otro espejo de su historia hizo un movimiento para tomar la palabra, pero Antonio lo detuvo levantando una mano. ¿Sabes lo que significa?, preguntó, su voz retumbando con un nuevo fervor. ¿Sabes qué historias se esconden detrás de él? La tensión creció, palpable, como un hilo que se arroja al fuego. Los murmullos se intensificaron, y cada rostro en la plaza se volvió hacia el hombre que sostenía el medallón. Él sonrió, pero su mirada era de desafío. No lo descubrirás sin pagar el precio. Antonio sintió como toda la plaza se quedó en suspenso, el aire pesado con una mezcla de temor y anticipación. ¿Qué precio había que pagar, y quién estaba dispuesto a asumirlo? Esa pregunta pesaba sobre sus hombros como el destino mismo. El joven del fondo se interpuso entre ellos, decidido a no permitir que el pasado triturara su futuro. ¿Serían capaces de descifrar el secreto del medallón juntos o? El rayo de esperanza se desvanecería con la tormenta del pasado. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, pero el tiempo se les escapaba. El silencio en la plaza se hizo tan profundo que incluso el susurro del viento parecía contener la respiración. Antonio observó cómo las sombras danzaban sobre el rostro del hombre desafiante, cuya determinación parecía alimentarse del miedo que emanaba de la multitud.
La pregunta sobre el precio por descubrir los secretos del medallón flotaba, amenazante, en el aire. «Estás hablando de cosas que no entiendes», dijo el hombre, con una intensidad que caló hondo en Antonio. «Este medallón no es solo un trozo de metal. Es el símbolo de nuestras pérdidas y nuestras luchas. ¿Qué has sacrificado tú?». Antonio sintió que aquella palabra resonaba como un eco en su corazón. Sacrificio. En su mente, imágenes fugaces de su infancia, de su familia, y de la vida que había dejado atrás comenzaron a agolparse. ¿Qué podría ofrecer que tuviese un valor real? ¿A veces no basta con desear cambiar el pasado? He perdido mucho, respondió Antonio, su voz ahora más firme, como si encontrara fuerzas en esa conexión íntima. Pero no hay paz en el dolor si se guarda en secreto. La mujer de cabello canoso dio un paso al frente, sus ojos llenos de compasión. Escuchen, todos hemos sufrido. Cada uno de nosotros ha cargado con su propia historia. Antonio puede no ser de aquí, pero hay algo en el que nos une el deseo de sanar. El joven asintió, acercándose un poco más, como un escudo ante la confrontación. Sus pensamientos seguían girando en torno a la duda planteada. ¿Podrían realmente estar listos para enfrentar lo que el medallón representaba? ¿Qué hay de ti?, preguntó el hombre desafiante, dirigiéndose a él. ¿Cuál es tu historia? Antonio sintió el peso de aquellas miradas. Cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Perdí a mi hermano hace años, dijo, la verdad fluyendo como un río que había estado represado demasiado tiempo. Me fui de aquí, y aunque intenté olvidarlo, su recuerdo nunca me abandonó. Regresé buscando respuestas, no para traer viejos fantasmas de vuelta, sino para liberar a los que se sienten atrapados. La multitud empezó a murmurar. Las miradas se cruzaban, los susurros liberaban dolor antiguo. Si hay algo que he aprendido, continuó, es que la unión nos fortalece. Este medallón, con su peso, puede ser el símbolo de nuestra historia conjunta. Sin embargo, el hombre del medallón no parecía convencido. Quizás, pero las historias también pueden hacer daño. ¿Estás dispuesto a cargar con sus consecuencias? El aire se volvió espeso de nuevo, la incertidumbre rodeando a todos. Antonio sintió el sudor en su frente, el deseo de huir en medio de la tormenta de emociones. Pero no iba a dar marcha atrás. Estoy dispuesto a asumir el riesgo, declaró. Porque tengo la esperanza de que, juntos, podemos transformar ese dolor en algo que nos una. La mujer de cabello canoso tomó la mano del joven a su lado, como si alentara a Antonio con su fe. Uno a uno, los otros comenzaron a acercarse, sus miradas ahora más empáticas. Un murmullo creciente recorrió la plaza, una pulsación de vida renaciendo entre pasado y futuro. Sí, hagámoslo, gritó alguien del fondo, mientras otros asintieron, llenos de una renovada determinación. El hombre desafiante mantuvo su postura, pero sus ojos parecían más suaves, la chispa de lucha cediendo paso a la curiosidad. Entonces, ¿hay algún precio que estén dispuestos a pagar?, preguntó, bajando lentamente el medallón. Porque no se trata solo de algo material. Las palabras flotaron, cargadas de promesas y temores. Antonio sintió que el tiempo se detenía nuevamente. El medallón, aquel objeto brillante, ahora parecía un faro en la oscuridad. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, dijo Antonio, su voz resonando con poder. Los corazones latían al unísono, la comunidad comenzaba a despertar, unida como nunca antes. Mientras la plaza se llenaba de murmullos, nuevas esperanzas e historias comenzaron a tejerse. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué secretos revelaría el medallón? ¿Qué sombras y luz esperaba su descubrimiento? Las respuestas estaban al borde de sus labios. Y el hombre desafiante, con una sonrisa irónica, respondió, entonces, prepárense, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo. La plaza se estremecía con la tensión de lo desconocido. Antonio sintió el pulso al alza de su corazón, una mezcla de miedo y expectativa. La multitud lo miraba, algunos con fe renovada, otros con el resquemor de viejas heridas. Aquel hombre, quien guardaba el medallón como un tesoro de recuerdos y promesas, parecía haber tomado una decisión. Bien, dijo en voz baja, casi como si aún procesara el peso de las palabras. Para lo que están a punto de enfrentar, necesitarán estar listos. Listos para las verdades que el medallón puede desenterrar. Antonio respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía espeso como un velo. Era un momento crucial y todo lo que tenía que ofrecer estaba en juego. Se dirigió a la multitud,
la luz de los faroles antiguos comenzaba a danzar a su alrededor, como si el universo mismo estuviese atento. No sabemos qué nos revelará, continuó, pero cada uno de nosotros aquí tiene una carga que llevar. La pregunta es, ¿estamos listos para dejarla ir? El murmullo de la multitud se intensificó, voces superponiéndose en la búsqueda de respuesta. Quiero compartir mi historia, dijo de repente una mujer del fondo. Su rostro frágil y lleno de cicatrices reflejaba el paso del tiempo y el dolor vivido. Perdí a mi hijo. Ese vacío es un eco constante en mi vida. Pero quizás si revelamos nuestras historias, quizás, él no esté tan lejos. Lágrimas afloraron en los ojos de muchos, resonando con la vulnerabilidad expuesta. A medida que la mujer hablaba, el medallón en manos del hombre desafiante comenzó a brillar, como si absorbiera la energía de cada historia compartida. Antonio observó con fascinación y angustia. Cada relato parecía entrelazarse en un tejido emocional que brillaba y vibraba en la plaza. Ya no era solo su dolor, era el de todos. Eran sus pérdidas, sus luchas, sus esperanzas y sueños aplastados. No puedo hacer esto sola, continuó la mujer. Necesito a todos ustedes. Este medallón representa nuestra lucha, pero también nuestra unión. La multitud pareció despertar de un letargo. Uno a uno, comenzaron a levantarse, compartiendo sus historias. Un padre que busca a su hija desaparecida, una esposa que llora a su esposo perdido en guerra, niños que recordaban la risa de abuelos que nunca conocieron. Antonio sintió que ese espacio se llenaba de energía, un reconocimiento tácito de que el dolor podía convertirse en algo más grande si se compartía. El hombre mantuvo su mirada fija en el medallón, su expresión cambiando lentamente. Por primera vez, parecía contemplar la fuerza de la comunidad que se había formado a su alrededor. Quizás no hemos sido justos con nuestro dolor, murmuró él, de manera casi inaudible. Lo guardamos, lo convertimos en un peso. Pero, ¿y si en realidad lo que necesitamos es liberar estas historias? Antonio vio cómo el destello del medallón se intensificaba, y entendió que la comunidad no solo estaba aceptando su dolor, sino que comenzaban a abrazar la posibilidad de sanación. Sin embargo, en el aire flotaba una inquietud subyacente. ¿Y qué pasa después?, preguntó una voz entre la multitud. Que si este medallón nos revela verdades que no podemos soportar, el susurro de preocupaciones se esparció por la plaza, un grito silencioso que se gestaba en cada corazón. La mujer de cabello canoso se puso al frente nuevamente, con determinación resplandeciente. No tenemos que enfrentar esto solos. Se trata de nuestros recuerdos, de nuestro sacrificio. Nuestras historias importan y no estamos aquí para desmoronarnos, estamos aquí para levantarnos. El hombre, aún sosteniendo el medallón, cerró los ojos y pareció meditar. El resplandor que emanaba del objeto se tornó cálido, como el abrazo de un nuevo amanecer. Uno de los ancianos de la plaza se adelantó y, con voz temblorosa, dijo: los secretos que guarda este medallón pueden transformarse, dándonos la fuerza que necesitamos para enfrentar lo que venga. Y si estamos juntos, nada puede rompernos. Cuando Antonio miró a su alrededor, vio la esperanza reflejada en los ojos de sus vecinos. Ahora reconocidos como parte de su familia. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil ni agradable, pero la unión que se había forjado era más fuerte que cualquier rayo de tristeza. Estamos listos para ello, gritó, y su voz resonó como un tambor en el silencio que seguía. Comencemos, pero cuando el hombre desafiante abrió los ojos, su expresión era grave. Entonces, escuchen con atención, porque lo que vamos a descubrir no solo cambiará nuestras vidas, sino que también revelará cosas que creíamos olvidadas. Y a veces, esas verdades pueden desatar tormentas. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tormentas se desatarían? ¿Qué secretos estaban realmente ocultos en el medallón? La plaza se había llenado de valor, pero la amargura del pasado apenas comenzaba a revelarse. La verdad era inminente y había que estar preparados para lo que vendría. La atmósfera se volvió densa, como si cada palabra que se avecinaba tuviera el poder de modificar la realidad. Antonio sintió que su corazón se aceleraba. El hombre, con el medallón en la mano, estaba a punto de abrir un capítulo que podría cambiarlo todo. La plaza, un mar de rostros expectantes, permanecía en un silencio tan profundo que se podía escuchar el murmullo del viento entre los árboles. Este medallón, comenzó el hombre, su voz resonando como un eco lejano, ha guardado historias durante más tiempo del que ustedes creen. No solo las historias de quienes están aquí, sino de aquellos que vinieron antes.
Las palabras parecían enrollarse en el aire, vibrando con una carga emocional que resonaba en el corazón de cada persona presente. Antonio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos contenía el medallón? ¿Qué historias aún no le habían sido reveladas? Desde hace generaciones, continuó el hombre, este objeto ha sido un guardián de nuestro dolor y nuestras victorias. Solo quienes están dispuestos a enfrentar verdades profundas podrán acceder a su verdadero poder. Antonio se estremeció. Las historias y verdades que compartían no eran solo momentáneas, eran las raíces de su comunidad. Miró a la mujer del fondo, a su lado. Sus lágrimas eran un testimonio de un sufrimiento compartido, un eco lejano que conectaba pasado y futuro. Se sentía más unido a cada persona en la plaza que nunca antes. Para liberar la energía del medallón, dijo el hombre, con una intensidad creciente, necesitaremos cada historia, cada secreto guardado. Solo así podremos enfrentar las tormentas que se avecinan. Aquel último comentario hizo que un murmullo de inquietud cruzara la multitud. ¿Qué tipo de tormentas estaban a punto de desatar? El anciano, quien había hablado antes, dio un paso adelante, su voz resonante con una sabiduría forjada en el tiempo. Las historias que llevamos dentro son nuestras fuerzas, pero también nuestros miedos. Si no somos honestos, si no abrimos nuestro corazón, el medallón solo nos revelará más de lo que estamos tratando de olvidar. La verdad estaba ahí, palpable. Antonio cerró los ojos por un momento, sintiendo una conexión profunda con la historia colectiva que llevaban. Cada pérdida, cada dolor, debía ser transformado en luz. Entonces, respiró hondo y se animó a hablar. Estamos aquí dispuestos a escuchar y compartir, dijo con firmeza, sus palabras impregnadas de convicción. No les tememos a nuestras verdades. Este medallón nos une, y nuestra unión es más fuerte que cualquier miedo. Los rostros en la multitud comenzaron a iluminarse, una chispa de esperanza encendiendo el espíritu colectivo. Antonio podía sentir cómo el aire vibraba de energía positiva, como si la plaza estuviera lista para liberarse de sus cadenas invisibles. ¿Quién quiere comenzar?, preguntó nuevamente el hombre, desafiando a la multitud. La mujer de cabellos canosos dio un paso adelante, su tenue figura contrastando con la fuerza en su voz. Yo tengo tanto que decir. No quiero solo recordar mis pérdidas, quiero que todos sepamos que aún hay amor en el dolor que llevamos. La multitud se acomodó, expectante, mientras las historias comenzaban a aflorar, cada una más poderosa que la anterior. Un padre habló sobre la niña que había perdido en un accidente, una chica contó cómo su madre había luchado hasta el final contra una enfermedad. Cada palabra era como un ladrillo que se añadía a la construcción de un puente que unía cada espíritu presente. Antonio sintió como la historia de su vida comenzaba a salir a la luz también, como una herida que pedía ser sanada. Deseaba compartirla, temía lo que podría descubrir, pero sabía que esa era la única manera de poder liberar su carga. Pero justo cuando se preparaba para abrir su corazón, un grito desgarrador resonó en la plaza, desatando un caos que cortó el aire. No. No quiero recordar, gritó una voz detrás de él, una mujer de rostro pálido que parecía haber visto un fantasma. Antonio se volvió hacia ella, navegando entre la confusión que invadía la plaza. La tormenta estaba aquí, y podría convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué verdaderas revelaciones estaban por llegar? La tensión creció, y, inmovilizado por la intriga y el temor, se preguntó qué revelaciones y tragedias estaban realmente tejiéndose en aquel momento crucial. Podrían enfrentarlas juntos, o el temor de la verdad los separaría de nuevo. Antonio sentía cómo el caos se apoderaba de la plaza. La mujer que había gritado se mantenía a un costado, su mirada perdida en un mundo de dolor que parecía ocultar detrás de su piel. Las historias compartidas a su alrededor se convertían en ecos lejanos, y en su corazón sabía que cada revelación podía ser una mezcla de luz y sombra. ¿Por qué no quieres recordar?, preguntó Antonio, acercándose, consciente de que la tensión en el aire era palpable. En la multitud, algunas miradas se mantenían fijas en la mujer, y otras buscaban en el suelo. Esa pregunta parecía resonar como un eco en muchos corazones. Porque me duele, susurró, dejando caer el peso de sus palabras. He querido olvidar por mucho tiempo. La sombra de lo que viví me ha perseguido, y no sé si quiero enfrentar eso ahora. Antonio sintió que la compasión se aferraba a su pecho. Sabía bien lo que era cargar con la tristeza, pero también entendía que enfrentarla, aunque fuera doloroso, era el primer paso hacia la sanación. En un acto de empatía, se acercó más a ella, sosteniendo su mirada con firmeza.
Nadie te obligará a recordar si no estás lista. Pero aprender a compartir nuestras cargas puede ser la clave para liberarnos de ellas. Estamos aquí para sostenernos unos a otros, no para darnos más dolor, dijo con suavidad. Las palabras parecieron calar en la mujer. Notó cómo sus ojos empezaban a brillar con la mezcla de la tristeza y la esperanza, y de repente, el silencio de la plaza se tornó en murmullos. Quizás tal vez podría intentar compartir lo que siento, dijo con una voz temblorosa, como si cada palabra fuera un paso doloroso hacia una verdad que llevaba mucho tiempo oculta. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. Antonio observó cómo la mujer trataba de articular sus pensamientos mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. Perdí a mi hijo hace años, confesó, el sonido de su voz roto y sincero. Y durante mucho tiempo pensé que era más fácil no recordarlo. Pero, abajo de cada recuerdo, hay amor. Y tal vez, una parte de mí quiere que sepa que nunca lo olvidé. El corazón de Antonio se aceleró. ¿Era esta la voz que necesitaban para abrir su comunidad a una nueva realidad? Esa sola confesión podría señalar el comienzo de una revolución en su barrio. La mujer continuó, y con cada palabra su carga pareció aligerarse, cada historia resonando en el espíritu colectivo reunido. Le siguieron otros, uno a uno, revelando sus propios secretos y dando fragmentos de verdad que habían sido enterrados. Yo perdí a mi padre, dijo un hombre mayor, en el fondo. Nunca supe cómo lidiar con su ausencia. Creí que el tiempo lo solucionaría, pero solo he aprendido que el silencio no es la respuesta. Antonio sintió como cada historia se entrelazaba en un hilo dorado que unía a todos en la plaza. La transformación empezó a tomar forma. Entonces, cuando el crecimiento emocional parecía desvanecer el miedo, el hombre desafiante que había levantado el medallón dio un paso al frente, su rostro ya no tan marcado por la desconfianza. Quiero compartir algo también. Durante años, he guardado este medallón, creyendo que era un símbolo de separación y dolor. Pero en nuestro duelo, he encontrado que lo que creemos que es nuestra carga puede ser nuestra fortaleza. Las palabras del hombre impactaron a la multitud. Antonio vio cómo las miradas cambiaban, la conexión creada a partir de la vulnerabilidad de unos y otros comenzaba a sanar viejas heridas. La mujer de cabellos canosos se unió a esto, sonriendo quizás por primera vez en mucho tiempo. Lo que empezamos hoy no es solo una reunión de recuerdos, es el inicio de renacer, un nuevo comienzo para nosotros todos. El brillo del medallón parecía intensificarse, como si absorbiera cada palabra compartida, cada lágrima derramada. La plaza, cargada de emociones, estaba lista para transformarse en un espacio de unidad, comunidad y sobre todo, sanación. Antonio sintió que el nudo en su pecho se liberaba. Esa era la verdad del medallón, no era solo un objeto, era el puente para un futuro lleno de amor y compasión. Mientras las historias resonaban y los corazones comenzaban a abrirse, sabía que aquella era la historia que había estado esperando contar, no solo por su familia, sino por todos. Comencemos este viaje juntos, dijo Antonio, mirando a su gente. Porque nuestra historia no se define solo por nuestras pérdidas, sino por cómo decidimos abrazar la vida, el amor y la esperanza. El murmuro de aceptación llenó la plaza. Los rostros que antes mostraban miedo ahora brillaban con la promesa de nuevos inicios. Antonio estaba listo para enfrentar lo que vendría, y estaba más que preparado para un nuevo amanecer. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un nuevo capítulo comenzaba para ellos. La comunidad unida podía brillar más fuerte que cualquier sombra. Y con eso, sabían que el poder del amor superaba cualquier tormenta. ¿Quién estaba listo para unirse a este viaje? La respuesta retumbó entre las sonrisas, luego el murmullo creció, llenando la plaza de esperanza renovada y la promesa de paz. Antonio sonrió, sintiendo que había encontrado su hogar en ese momento, y ya no había vuelta atrás. Ahora era el momento de levantarse y no mirar atrás. La historia seguía en sus manos, y él estaba listo para escribirla ahora. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, y deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra familia. No esperes ni un segundo más para compartir.